Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Study Buddy. Aprende conmigo. En esta oportunidad estaremos hablando de la conducta prosocial, la importancia de enseñarla a nuestros hijos y los factores que nos hacen más propensos a querer ayudar a los demás. Sin más que decir, vamos a la intro y comenzamos. Pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de hablar de un tema que le gusta, quizás porque lleva implícita la razón que mueve gran parte de las acciones que realizo en mi día a día. Es por esto que en este video les hablaré acerca de la conducta prosocial, un conjunto de comportamientos y motivaciones que nos llevan a buscar el bienestar del otro, a ayudar, compartir, consolar y dar sin esperar nada a cambio, algo que hemos ido perdiendo en este mundo en el que es más importante tener dinero o ser exitoso antes que ser una persona buena. ¿Es un comportamiento heredado o aprendido? Empecemos diciendo que este es uno de los interrogantes que se repite con mayor frecuencia cuando se intenta comprender el origen del comportamiento prosocial. Algunos estudiosos mencionan que se trata de una conducta aprendida y reforzada por el ambiente en el que se desenvuelve el niño, mientras que otros lo consideran un impulso innato que se va volviendo selectivo con la edad, ya sea por las personas con las que éste se relaciona o las retribuciones que espera recibir a cambio. ¿Qué factores determinan que seamos más propensos a ayudar? La esperanza de que al dar recibiré ayuda de aquellos a los que ayudé en el pasado. En los niños desde los 21 meses de edad se evidencia la tendencia a ajustar su comportamiento sobre la base de cómo los otros los han tratado. El tener la posibilidad de identificar si el receptor de la ayuda está bien intencionado, retirando de ser necesario la colaboración a los que se consideran malos interlocutores sociales. Desde los 3 años los niños empiezan a comparar y recompensar con sus acciones a los que consideran más propensos a ayudar y que tienden a ser justos en su actuar frente a determinadas circunstancias. Desde edades tempranas los niños ofrecen su ayuda sin esperar una recompensa. Sin embargo, algunos tienden a ser más generosos cuando se sienten observados por una figura de poder, un profesor, un familiar o un amigo. De hecho, los adultos son más prosociales en público que en privado en espera de obtener una mayor reputación o reciprocidad. Ahora bien, pareciera que para algunos es más fácil compartir su trabajo que un recurso propio, más si se trata de un bien escaso que los puede colocar en desventaja social. ¿Qué determina que tengamos un comportamiento prosocial? Este tipo de comportamiento puede ser experimentado como algo gratificante, llevando a un estado emocional positivo al permitir que se creen conexiones, pertenencia a un grupo y una afiliación con aquellos que comparten nuestro modo de pensar. El tener un comportamiento prosocial nos permite ser más consciente de aquellos que han sido víctimas de un daño. Esto se puede observar desde los 18 meses de edad, siempre y cuando los niños se sientan cómodos al acercarse a la persona que requiere ayuda. Asimismo, las habilidades que tengan los niños para evaluar distintas perspectivas, la comprensión de las emociones o el entendimiento de la imparcialidad contribuirán a que el niño desarrolle un comportamiento prosocial. Es importante resaltar que es en el hogar donde los niños aprenden las motivaciones que los llevan a ser prosociales. Es el ejemplo de los padres y los familiares lo que les permite discriminar y evaluar hacia quién deben dirigir su ayuda, el público que juzgará sus acciones y la recompensa que recibirá. Quiero finalizar este video haciendo un llamado para que nos tomemos un tiempo para enseñarle a nuestros niños la importancia de colaborar, dar, ayudar a los otros. Nos la pasamos media vida criticando la violencia y el mal que hay en el mundo y muchas veces no somos capaces de desprendernos de un poco de lo que tenemos para ayudar a quien más lo necesita. Lo cierto es que no perdemos mucho al hacerlo, pero sí colocamos un pequeño grano de arena para lograr un cambio en la sociedad. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.